Seguimos entonces con Daniel Mongo, que nos va a explicar acerca de la expedición de manuales de contratación. Ok, siguiendo con nuestra capacitación programada para el día de hoy, queremos presentarle el último de los manuales que hemos adoptado. Fue adoptado el viernes mediante circular. Es importante mencionarles que los manuales son obligatorios para los partícipes, para las entidades estatales, para todos aquellos que se encuentren dentro del sistema de compras y contratación pública. La razón de esto es que son adoptados por acto administrativo de carácter general y en efecto los invito a consultar la última circular expedida por Colombia Compra Eficiente. La misma, si bien está en nuestra página web, también estará publicado en el diario oficial. En esa circular que se hizo, se adoptó el manual que contiene los lineamientos para la expedición de los manuales de contratación de las entidades estatales y asimismo se definió el plazo que tienen las entidades estatales para expedir. Les comentamos, y empecé por eso, en atención a varias consultas que nos han hecho las entidades estatales a Colombia Compra Eficiente relacionadas con el plazo para expedir el mismo. En la redacción del decreto 1510 de 2013 se definieron 6 meses desde la expedición del decreto para que Colombia Compra Eficiente definiera los lineamientos. Esa definición se hizo el viernes, se expidió mediante circular y esta señala que las entidades estatales tienen hasta el 31 de julio de este año para expedir su manual. Teniendo en cuenta el plazo que tienen ustedes como entidades estatales para expedir este manual, les vamos a explicar el manual. De una u otra forma, es definir cómo va a funcionar internamente la carta. Es señalar las reglas, los procedimientos y, en últimas, cada una de las actividades asociadas al proceso de contratación, cómo va a funcionar y quién va a ser los responsables. En ese sentido, se señala que el manual de contratación de cada entidad estatal es el documento que establece la forma como opera la gestión contractual de la entidad estatal y, asimismo, como es un documento de interacción con los proveedores, les dice a los proveedores y les dice no solo a los proveedores, sino también a los partícipes del sistema de compras y contratación pública, la forma en la cual la entidad estatal de que se trate funciona internamente. Los lineamientos definen el contenido de ese manual de contratación. Cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar la publicación que hicimos el viernes, se van a dar cuenta que en ese manual se debe señalar, o cada entidad estatal debe definir cuál es la naturaleza de la entidad y cuál es su ubicación dentro de la estructura del Estado. ¿Qué es útil? Decirle o que ustedes tengan claro en dónde se ubican y cuál es su naturaleza jurídica, entre otras para definir el régimen contractual aplicable. Nosotros, por ejemplo, Colombia Compra Eficiente, somos una unidad administrativa especial dentro del sector de planeación. Entonces, sabemos ya por naturaleza jurídica que todas las unidades administrativas especiales nos encontramos sometidas a las leyes 80 y ley 1150. En consecuencia, tenemos que decirlo allí, la naturaleza jurídica de la entidad, unidad administrativa especial, y que nos encontramos en el sector de planeación. Asimismo, los procedimientos para desarrollar la gestión contractual. Como ya sabemos que somos una unidad administrativa especial y que en consecuencia nuestra contratación se encuentra sometida a las leyes 80 y ley 1150, no tenemos que repetir que las modalidades de selección de nuestro régimen de contratación son la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la mínima cuantía. ¿Por qué? Porque ya se encuentra previsto en la ley. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esa es la misma línea que tuvimos para la expedición del decreto 1510. En el decreto 1510 no repetimos ninguna disposición que ya esté en la ley o que esté en otros decretos. Y únicamente nos limitamos a incluir en el decreto lo que consideramos que el decreto debería incluir. En esa misma línea, los manuales de contratación no deberían repetir lo que ya está previsto en la ley y en el decreto. Y en consecuencia, cuando hacemos referencia a los procedimientos para desarrollar la gestión, es cómo funciona internamente la caja para adelantar los procesos de contratación en cada una de las modalidades.
Asimismo, a decir cómo funciona internamente la casa para el desarrollo de cada uno de los procesos, también debemos definir las áreas encargadas y los responsables de cada una de las actividades asociadas al proceso de contratación dentro de la entidad. Dentro del contenido de este manual también se recomienda o se definió, la inclusión de información adicional que sea útil para los proveedores, así como la inclusión de buenas prácticas que haya identificado la entidad estatal y que haya implementado en la organización y en la definición tanto de los procedimientos como de las áreas encargadas como de los responsables. Pensemos también que como es un documento que va a ser útil para los partícipes, es un mecanismo útil e idóneo para compartir las mejores prácticas, ¿cierto?, con las demás entidades estatales. Ahora, como les comentábamos que los documentos que expide Colombia de Compra Eficiente son también obligatorios para aquellas entidades que estén dentro del sistema de compras y contratación pública, donde se encuentran las entidades que cuentan con un régimen especial de contratación, se define en la publicación que las entidades estatales que cuenten con un régimen especial de contratación, como por ejemplo Ecopetrol, como por ejemplo Indumil, y todas aquellas entidades que por ley tengan un régimen especial, deben incluir dentro del manual de contratación los procedimientos para la selección de contratistas. Es necesario tener en cuenta que, como tienen un régimen especial de contratación, no les es aplicable o no tienen las mismas modalidades que definen las leyes 80 y las leyes 1150. Por el contrario, las modalidades de estas entidades con régimen especial de contratación son las que definen internamente en su manual de contratación. Por esta razón, es este manual de contratación el que debe definir tanto las modalidades como los demás elementos que requiera para la operación de su régimen interno de contratación. En este sentido, es ese manual el que debe definir los plazos para la presentación de las ofertas, por ejemplo, las garantías que va a exigir a los proveedores, los criterios de evaluación, los criterios de desempate y en general cualquier otro aspecto que la entidad estatal considere necesaria incluir dentro de su manual de contratación. Ahora, es necesario también tener en cuenta, por ejemplo, que existe dentro de la normativa un contenido obligatorio a sus manuales de contratación. Por ejemplo, todas las entidades del Estado, salvo las empresas de servicios públicos, deben incluir los puntajes adicionales a la industria nacional de que trata la ley 816. En este sentido, por ejemplo, Ecopetrol o Indumil o cualquier otro régimen o cualquier otra entidad con régimen especial debe incluir en su manual de contratación la forma en la cual va a incluir esos puntajes adicionales y asimismo incluirlos en sus procesos de contratación.